Hola a todos, bienvenidos a su programa de entrenamiento Kudos the Program. El día de hoy vamos a aprender algo de gramática, vamos a aprender a cómo pensar en inglés, pero ahora en presente continuo y en pasado continuo. Como vimos en clases anteriores, lo único que tenemos que hacer es identificar el tiempo en el que vamos a hablar y para eso yo les voy a ayudar y les voy a explicar de qué se trata el tiempo continuo. De hecho, se llama continuo porque son acciones que continúan sucediendo. ¿Cuál es la diferencia entre decir yo como pollo a yo estoy comiendo pollo? Yo como pollo es una acción más general que tú haces en tu presente, en tu vida actual. Yo estoy comiendo pollo es una acción que estás haciendo en este instante. Por eso se llama continuo, porque es una acción que continúa pasando. Y el pasado continuo es muy similar. En vez de decir yo comía pollo, yo digo yo estaba comiendo pollo. ¿Qué quiere decir? Que era una acción que estaba sucediendo, pero que fue interrumpida. Entonces, esa es la diferencia entre el simple y el continuo. Simple es una acción general. Continua es una acción que está sucediendo en este instante para presente o que fue interrumpida para pasado continuo. ¿Ok? Según nosotros aprendimos en clases anteriores, primero ya sabemos que es presente. ¿Se acuerdan que era lo segundo que debíamos identificar? Debíamos identificar mis ayudantes. ¿Se acuerdan que el ayudante de presente simple, como nosotros decíamos, estoy comiendo, yo no puedo decir yo comiendo, yo no puedo decir tú bailando, ellos cenando, yo necesito incluir el verbo estar. Por esa razón, mi auxiliar de presente continuo en inglés va a ser el verbo estar. Es decir, para presente vamos a utilizar am, is y are, ¿ok? Que es me to be para presente. ¿Y cuál creen ustedes que va a ser mi auxiliar de pasado? Muy bien, exactamente igual. Va a ser el pasado de am, is, are. ¿Por qué? Porque en presente continuo yo digo yo estaba comiendo. Yo no digo yo comiendo. Tú estabas jugando. Ellos estaban viendo televisión. ¿Ven? Así como en español, en inglés también utilizábamos el estaba. ¿Y se acuerdan cómo se dice estaba en inglés? Aquí voy a hacer uso de mi tablero. Estaba, voy a primero anunciar el estar, que es am, is, are, ¿verdad? Y estaba se dice was o were. ¿Cuándo utilizo was? Was literalmente es el pasado de am y is. Y were es el pasado de are. ¿Eso qué quiere decir? Que was lo voy a utilizar para I, he, she, it. Y were lo voy a utilizar para you, we y they. ¿Ok? Entonces aquí se los acabo de anotar para que tengamos un registro. Este es mi auxiliar de presente. Am, is, are. ¿Se acuerdan que am lo utilizamos para I am. Is lo utilizamos para he, she, it. Are lo utilizamos para we y para they. Y was, que traduce estaba, y were, que traduce estábamos o estaban, dependiendo de lo que van a conjugar. Acuérdense que was es el pasado de cualquiera de los sujetos que estén asociados con am y con is. Por eso was va a aplicar para I, he, she, it. Y were va a aplicar para el resto, es decir, para you, we o they. ¿Ok? Teniendo esto claro, entonces, ¿cuántos auxiliares tenemos para la clase de hoy? 1, 2, 3, 4 y 5. 3 para presente y 2 para pasado. Entonces, vamos a formular las preguntas de acuerdo a la técnica que habíamos visto antes para pensar en inglés. ¿Se acuerdan de esa técnica? Que era primero, identificábamos el tiempo, luego identificábamos el sujeto, luego identificábamos el auxiliar y por último traducíamos el verbo. Y para este caso, ¿qué debe llevar el verbo? Al verbo le debemos agregar ing, que viene siendo la terminación ando, endo y endo en español, ¿ok? Entonces, voy a seguir lo mismo. ¿En qué tiempo vamos a hablar? De segundas vamos a identificar el sujeto. De terceras vamos a identificar mi auxiliar, que ya sabemos que para nuestra clase de hoy tenemos am, is, are, was o were. Y por último, mi verbo, y a ese verbo yo le tengo que agregar ing al final. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta coloquial. ¿Qué está comiendo él? ¿Qué está comiendo él? Lo estoy escribiendo acá en mi tablero para tener una imagen más gráfica y más clara de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Qué tiempo estoy hablando? ¿Qué está comiendo él? Ah, eso es presente. Listo, presente. Lo segundo que voy a identificar es quién.
¿Yo de quién estoy hablando? ¿Qué está comiendo él? Muy bien, él. Por lo tanto es he. ¿Cuál era mi auxiliar de he? ¿Se acuerdan que teníamos o am, o is, o are? He, ¿con cuál de esos tres va? Con is. Muy bien, entonces mi auxiliar va a ser is. De cuartas tenemos nuestro verbo. El verbo es comer, que es eat. ¿Y se acuerdan que le debíamos poner al verbo al final? Muy bien, ing. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo quedaron las fichas que yo necesitaba para pensar en inglés. Aquí están, miren. Tiempo presente, sujeto he, auxiliar is y verbo eating. ¿Listo? Entonces ya me acuerdo, las fichas son he is eating. Ahora las voy a organizar según aprendimos. ¿Se acuerdan cuál era el orden? WH, auxiliar, sujeto y verbo. Ok, lo vamos a organizar exactamente igual. ¿Cómo digo qué? What. ¿Cuál era el auxiliar de mi palabra? ¿De mi pregunta? Is. Muy bien. Entonces tengo what is. Luego sigue mi sujeto. ¿Yo por quién estaba preguntando? Por he. Y luego mi verbo. ¿Se acuerdan que a ese verbo le teníamos que poner ing? Entonces, ¿cómo quedaría? Eating. Entonces, ¿cómo quedaría mi pregunta? What is he eating? Que si se dan cuenta, es exactamente igual que lo que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan? Es el mismo orden de las preguntas y lo único que tenemos que aprender es seguir paso a paso para pensar en inglés. ¿Ven? Ahora vamos a hacer una pregunta, pero en pasado. En vez de decir ¿qué está comiendo?, voy a preguntar ¿cuándo estabas? No, vamos a decir ¿cuándo estaba ella corriendo? ¿Ok? ¿Cuándo estaba ella corriendo? Entonces, lo primero que vamos a identificar, ¿qué tiempo estaba? Por lo tanto es pasado. Muy bien, pasado. ¿Quién? ¿Cuándo estaba ella corriendo? ¿Quién es el sujeto de mi pregunta? She. Muy bien. ¿Quién es mi auxiliar? ¿Quién es el auxiliar de mi pregunta? ¿Se acuerdan cuáles eran mis auxiliares de pasado? Was o were. ¿Y se acuerdan cuál era el de she? Was. Muy bien. Was. Y por último, la traducción de mi verbo. Correr es run. Entonces, lo único que tengo que hacer es agregarle ing. Entonces sería running. Entonces, ¿cómo quedaría mi pregunta? Siguiendo WH, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Exactamente igual. ¿Cuándo? When. Mi auxiliar, ¿cuál fue el auxiliar que seleccionamos? Was. Mi sujeto, she. Y por último el verbo, running. ¿Sí ven? Quedó exactamente igual que las preguntas que formulábamos en presente simple, en presente continuo y en pasado simple. ¿Sí ven? Lo único que tenemos que aprender es a identificar los auxiliares, modificar el verbo, seguir paso a paso los pasos para pensar en inglés y por último seguir la estructura. Es súper sencillo. Miren cómo quedó mi pregunta. Quedó, when was she running? Y si ven, aquí seguí mis pasos. Tiempo pasado, quién, she, auxiliar was y mi verbo running. ¿Ok? Espero estos tips les sirvan de muchísima ayuda. Si les gusta mi video, denle like y si se quiere suscribir a mi canal para más tipsitos en inglés y para que aprendamos realmente a hablar en inglés súper rápido, háganlo ya mismo. Muchísimas gracias. Nos veremos en nuestro siguiente video. Adiós.